Bienvenidos a un video tutorial donde aprenderemos cómo realizar un plan de pagos por el sistema de abono a capital constante con tasa variable indexada al IPC. ¿Qué significa indexada? Que es una tasa de interés compuesta por un índice más unos puntos adicionales que le llaman spread. En el sistema financiero es común utilizar como índice de referencia para estas tasas combinadas el IPC, la DTF, el IBR o el VR. En este caso lo haremos con el IPC, que es la tasa que mide el costo de vida o la variación de los precios de los productos, y con ello entonces miramos si hay valorización o desvalorización de nuestro dinero, generalmente desvalorización. Para entonces en este crédito tenemos el siguiente ejemplo: un préstamo de 100 millones de pesos a 36 meses, una tasa indexada del IPC más 4%, esos son los puntos porcentuales, términos efectivos anuales se trabaja esto, y el desembolso fue realizado el 15 de enero del año 2022. ¿Y por qué utilizamos fechas aquí? Para trabajar con datos exactos, con lo que tiene que ver con el IPC, para tener datos reales que fueron sacados del Banco de la República mes a mes. Tenemos esos datos que enseguida los colocaremos. Entonces, lo de siempre: paso 1, tenemos nuestras variables definidas. Paso 2, pues la incógnita, en este caso, como el plan de pagos es abono a capital constante, entonces lo que es constante es el abono a capital, la cuota es variable. La cuota se halla en la suma de los intereses más el abono a capital. El paso 3, que la tasa y los periodos estén en la misma unidad de tiempo. Enseguida hacemos la conversión de la tasa de interés para que nos quede ya mensual. Y pues finalmente nosotros necesitamos aquí hallar el abono a capital, que se halla con una división, no necesita una función. En este sistema de abono a capital constante, para hallar el abono a capital, sencillamente lo que hacemos es igual, tomamos la celda del valor del crédito de los 100 millones y dividimos por el plazo, que son 36 meses. 100 millones dividido 36 con sus celdas referenciadas nos da entonces el abono a capital, que va de manera mensual. Listo. Con eso tenemos nuestros datos para desarrollar esta tabla de amortización. Entonces vamos a comenzar primero con los periodos. Siempre comienzo en el periodo 0, que ahí solamente sucede el desembolso, pero para referenciarlo. Vamos a empezar aquí con los periodos ceros y vamos a utilizar el relleno vertical para esto. Me ubico allí por series. Voy a la cinta de opciones, busco el botón de rellenar y selecciono la opción series. Le digo que voy a rellenar en columnas, que va a incrementar de a 1 hasta el límite, dice el crédito que son 36 meses, límite 36, enter o aceptar. Ya están los 36 periodos. Ahora vamos a colocar las fechas. Reitero, en este plan pues las fechas son importantes por el valor de la tasa del IPC. Entonces voy a empezar en el periodo 0, que fue el desembolso, fue el 15 de enero de 2022. Voy a colocar aquí 2022 /01 /15. Lo escribo porque también voy a generar una serie con ellos. Luego de que lo escribo, crucecita negrita, doble clic y se genera una serie. Pero la serie aumenta día a día y yo necesito que sea mes a mes, que sean los 15 de cada mes. Entonces podemos ver que en esta serie que tenemos al final hay un iconito que dice opciones de autorrelleno. Le damos clic y allí podemos escoger diferentes opciones, en este caso rellenar meses. Y ya nos cambia y nos queda el relleno en meses. Entonces vamos a seguir completando nuestra tabla. En el periodo 0 vamos a colocar el periodo 0 y luego arrancamos con el periodo 1 para tener todas las conversiones de las tasas y poder hacer nuestro proceso. ¿Por qué no lo hacemos por aparte lo de las tasas? Porque hay que hacer primero una combinación y luego hacemos el proceso de conversión de tasas para que quede mensual. El saldo inicial en el periodo 0 va a ser igual al valor del crédito, que fueron los 100 millones.
Por ahora el resto de variables queda cero, pues no tenemos, pues en ese momento no hay que hacer esos cálculos de las tasas, intereses sería cero, abono a capital cero, cuota cero, y formulemos de una vez el saldo final. El saldo final es igual al saldo inicial del periodo cero menos el abono a capital de ese mismo periodo. Nos da otra vez los 100 millones porque en el periodo cero sucedió el desembolso. El saldo inicial en el periodo 1 va a ser igual al saldo final del periodo 0. Y entonces ya seguimos para colocar los valores del IPC. ¿Y eso dónde está? Pues se hizo la consulta previa en el Banco de la República para tener esos valores de IPC. Entonces hay otra hoja que se llama IPC, vámonos a la hoja del IPC y tenemos los valores de ese IPC de manera mensual con las fechas. En esa tabla del Banco de la República, esos valores son porcentuales, pero vinieron sin porcentaje. Vamos a hacerle la respectiva conversión. ¿Y cómo podemos hacer la conversión de ello? Porque aquí vinieron sin los porcentajes. Hay varias formas. Una de ellas sería, digamos, la siguiente. Voy a colocar el valor de 100, porque esto no lo puedo llegar y multiplicar de una vez o por 100% o colocarle el estilo porcentual porque me quedaría 694%, 890, 801 1000%, sino que debo dividirlos entre 100 y luego le puedo aplicar el estilo porcentual. Entonces yo agrego en una celda aparte el valor de 100, luego lo que hago es ubicarme en esa celda y copiar, control C, luego voy a seleccionar todas estas celdas del IPC, me ubico ahí en B5 y luego presiono Shift, Control, flechita abajo para seleccionarlos todos. Luego me puedo ir a la cinta de opciones de inicio, al botón pegar y en el botón pegar despliego, hay una flechita de despliego para utilizar pegado especial. Pegado especial, le damos clic en pegado especial, nos aparece este cuadro donde nosotros podemos elegir la opción dividir, aceptar y quedaron todos los valores divididos entre 100. Ya podemos darle escape, borrar y ya tenemos listos esos valores. Si queremos podemos seleccionarlos, aplicarles el estilo porcentual, 2 decimales. Y ahí nos quedan. Entonces ya tenemos estos valores, ya les hicimos nuestro trabajo para que quedaran en los porcentajes, ya que la tabla que nos remite el Banco de la República no nos los dio con porcentajes, ya quedaron listos. Entonces, volviendo a la hoja plan, yo puedo entonces decirle que copiármelos, que sean iguales a los que estén en la hoja IPC. Y hay algo muy importante con el tema del IPC. En el mes en el que nos encontramos se debe liquidar con respecto al mes anterior. Es decir, si estoy en febrero, debo liquidarlo con la inflación de enero, porque a 15 de febrero uno no sabría todavía cuánto es la inflación que cierra febrero. Entonces, digamos, mes vencido se toma el mes anterior. En ese orden de ideas, en el periodo 1, que es 15 de febrero, vamos a colocar el igual, vamos a la hoja IPC y vamos a tomar el de enero, el del cierre de enero. Enter. Y por cierto, podemos arrastrar para que nos queden ahí ya todos listos. Entonces ya tenemos el IPC. Para hacer entonces la tasa combinada o indexada, que es la columna que sigue, aquí en la fila 10, concretamente en E10, la celda, coloqué la fórmula que se debe utilizar para combinar con los puntos. No es sencillamente llegar y sumar, hay que utilizar esta fórmula. Entonces decimos igual, abrimos paréntesis, 1 más el IPC, ahí lo tenemos, la celda al lado, cierra paréntesis por, abre paréntesis, 1 más los puntos que son el 4%, pero como lo referencié esa celda y siempre son 4%, entonces lo voy a fijar, F4 o FN4, como sea en su computador, cierra paréntesis, menos 1. Eso es la fórmula. Siempre va con ese menos 1 al final, enter. Entonces ahí ya nos quedó la tasa combinada.
esa es efectiva anual, no se le olvide, arrastremos. Y luego entonces, ya a partir de esa efectiva anual, podemos hacer la conversión de tasas, hallar la tasa periódica mensual, ya que el ejercicio está hecho en meses. Para pasar de una tasa efectiva anual a la mensual, primero entonces utilizamos la función tasa.nominal. Entonces hacemos igual, función tasa.nominal, pide dos argumentos, la tasa efectiva que es la que acabamos de hallar, punto y coma, y el num per año que es 12 porque la necesitamos mensual. Cerramos paréntesis. Ese es el paso 1. Y aquí mismo vamos a hacer de una vez el paso 2, es que ese resultado de esa tasa nominal se divide otra vez por el NP, que es el número de periodos en el año es 12, entonces dividimos por 12, enter, y ahí nos queda la tasa periódica mensual, la cual le podemos colocar estilo porcentual con 2 decimales, arrastremos, y ya está la tasa. Entonces, ¿ahora qué sigue? Ya podemos hallar el resto de los valores, los intereses, abono, cuota, porque ya tenemos la tasa periódica. Mire que es variable, para cada periodo tienes una tasa diferente. Entonces los intereses siempre será una multiplicación, va a ser igual al saldo inicial del periodo por la tasa periódica de ese periodo, valga la redundancia. No se fija porque la tasa es variable. Enter. Y ahí entonces tenemos nuestro valor de intereses. El abono a capital. El abono a capital va a ser igual al abono que nosotros ya habíamos hallado, porque este es un sistema de abono a capital constante. Le decimos que es igual a los 2.777.778 y se fija porque ese abono siempre es el mismo. Enter. Y la cuota va a ser igual a la suma, digamos que la cuota va a ser igual a la suma de los intereses del periodo más el abono a capital del periodo. Cuota variable, tasa variable, cuota variable. Y el saldo final podemos ubicarnos en el periodo 0 y arrastrarlo hacia el periodo 1 y ahí tenemos el valor. Ya con esto estamos casi listos, es arrastrar, por ejemplo, el saldo inicial del periodo 1, podemos arrastrarlo, doble clic, y luego desde los intereses del periodo 1 hasta el saldo final del periodo 1 podemos seleccionarlos, crucecita negrita, doble clic y arrastrar. Y fijamos entonces que el saldo final en el periodo 36, el valor futuro de un crédito es 0, en efecto dio 0. Ahí tenemos entonces nuestros datos. Así se realiza el plan de pagos con tasa variable. Ya podrías entonces validar cuánto se pagó de intereses con este crédito. Muy bien, hasta aquí este video tutorial.